Buenas tardes, soy John Morales y junto a mi compañera Natalia Maldonado vamos a exponer sobre los códigos del sensor de temperatura y humedad implementados con Arduino y MATLAB. Los materiales implementados para este circuito fueron Arduino Uno, jumpers y el sensor de temperatura de HT11. A continuación vamos a explicar los códigos en Arduino y MATLAB. A continuación explicaremos el código en Arduino. Primero declaramos las librerías que vamos a usar para todo el código, para el sensor. Seguido, declaramos la conexión serial. También junto a un bucle se va a esperar 2 segundos para cada lectura de los datos. También la lectura del sensor y humedad de temperatura con un float y la comprobación del funcionamiento de este mismo, que si nos daría un error o algo nos marcaría un mensaje, que sería error al leer el sensor de HT11. A partir de la línea 25 hasta terminar el código en Arduino IDE, este fragmento va a representar el diseño para imprimir en el monitor serial los datos de la humedad y la temperatura proporcionados por el sensor de HT11. A continuación veremos el código MATLAB, que para comenzar se declara el puerto y la conexión serial que van a ser necesarios para la lectura de los datos. Seguido, se declara la configuración del terminador para la lectura, incluido un buffer para limpiar los datos. Paso seguido, se implementa el código para la creación de las gráficas de la humedad y temperatura, que podemos declarar en el primer gráfico, que es de la humedad, que va a estar identificado por una línea azul, y el segundo gráfico de la temperatura va a estar representado por una línea roja. Seguido, inicializamos los arrays para almacenar los datos de temperatura y humedad. En la línea 31 se va a encontrar la inicialización del bucle for, el cual se va a iterar 20 veces para leer y graficar los datos de la humedad y la temperatura, es decir, va a ir del 1 y va a parar en el dato 20. Posteriormente también se encuentra la lectura de los datos desde el objeto serial, donde se lee una línea de datos desde el puerto serial, que en este caso se denomina Arduino o BJ, y se imprime para la depuración. Seguido también está la división de los datos por tabuladores, donde los datos leídos se dividen en partes usando tabuladores como los separadores. Esto verifica si hay al menos dos partes después para dividir en los diferentes datos, que en este caso son de humedad y de temperatura. Seguido está la extracción y la conversión de los datos de humedad y temperatura. Esto se hace donde la humedad toma la primera parte y elimina los caracteres no deseados y convierte estos valores en números. Y esto se hace de igual manera para la temperatura, pero con la segunda parte. Seguido está la impresión de los datos por consola, donde los datos de la humedad y la temperatura se imprimen en la consola para cada iteración del bucle, es decir, se va a imprimir en este caso 20 veces. Después sigue la actualización de las gráficas, donde se actualizan las gráficas de los valores de humedad y de temperatura en tiempo real. Seguido también se encuentra Draw Now, el cual redibuja las gráficas de forma actual, por lo cual se van a tener los valores en tiempo real graficados. El else y el fprintf muestran que los valores no van a ser válidos, es decir, se va a mostrar un mensaje cuando los datos no se van a poder leer o se imprime algún error. Posterior está la pausa de 2 segundos para la lectura del próximo dato. Esto se hace debido a que durante cada dato va a demorar 2 segundos para su posterior lectura. Está la inicialización del array del tiempo, donde se crea un array para comenzar desde el momento actual y se añaden los 2 segundos para cada lectura de los datos. Posteriormente se encuentra la tabla con los datos de tiempo, humedad y temperatura. En su creación se encuentra la creación del archivo de Excel, el cual también va a guardar los datos de humedad, tiempo y de temperatura dentro de un archivo de nombre dato sensor
con una tabla de datos, la cual se había creado anteriormente. Y para finalizar se encuentra el Clear Arduino OBJ, donde se limpia el objeto para finalizar la conexión serial. Y finalmente será la demostración del funcionamiento del código. De igual manera, nos imprime los 20 datos en la consola, al igual que también se nos crea un Excel con los datos del sensor de la humedad y la temperatura, con el tiempo en el que fue ejecutado. Como se puede observar, está la fecha con la hora y los 20 datos que nos arrojó. Muchas gracias.